Hola chicas y chicos, les saludo en domingo, alejado de los lugares habituales desde donde transmito y grabo mis videos, así que bueno, un poco el sonido de fondo quizás y el fondo mismo del video pues son diferentes. Tenemos aquí una pregunta que consta de dos partes. La primera un poco flojita, pero la segunda me parece que nos brinda una excelente oportunidad para comentar un asunto en el que Tolkien destacó. Fue un verdadero maestro al hacerlo y del que me gustaría charlar, y por eso elegí esta pregunta para contestarles hoy. Lo primero es, bueno, ¿dónde se encuentran los relatos de la caída de Gondolin? Evidentemente en el Silmarillion. Las tres grandes historias, según contaba Tolkien, que se encuentran dentro del Silmarillion son Beren y Lúthien, los hijos de Húrin y la caída de Gondolin. Entonces, bueno, ese es el lugar. Además, cada una de estas historias, cada uno de estos relatos existe como libro independiente, en el que destaca particularmente Los hijos de Húrin porque está convertido en una novela en sí mismo, mientras que los otros dos lo que tienen es una compilación de diversas versiones de esas historias que están también en alguna versión presentadas en el Silmarillion publicado. Y lo segundo, bueno, ¿qué hay de la historia de Eärendil? ¿Por qué Tolkien nunca escribió la historia de Eärendil? Esta sí que es una fantástica pregunta, porque dicha historia podría fácilmente ser la cuarta gran historia, el cuarto gran relato que compone el Silmarillion, junto con Beren y Lúthien, los hijos de Húrin y la caída de Gondolin. La respuesta directa es que Tolkien no lo escribió porque no era necesario que lo escribiera, dado que la función literaria que cumple esta mención de la historia de Eärendil no es la de necesariamente ser un relato que conozcamos, sino el de simplemente tener un papel como parte del trasfondo histórico de los relatos que efectivamente nos está contando. Me gustaría, para entender esto, que nos posicionáramos en la situación de un lector del Señor de los Anillos previo a la publicación de El Silmarillion, es decir, un lector entre 1954 y 1976. Cuando no había un Silmarillion y tú lees El Señor de los Anillos, te encuentras con una historia que, como hoy mismo nosotros nos percatamos, habla de un mundo extenso, inmenso, maravilloso, de un producto prodigioso de la imaginación humana. Y justamente aquello que logra no solo la sensación de amplitud, sino además el sentimiento de historicidad, aquello que infunde ese sentido artificial de historicidad a El Señor de los Anillos, son las abundantes referencias sin referente, los significantes sin significado, las referencias a cosas, como pueden ser historias u objetos, que no conocemos realmente y solo están mencionados. La historia de Eärendil es una de ellas. La historia de Beren y Lúthien la conocemos apenas parcialmente porque Aragorn canta un fragmento a los hobbits, pero no conocemos toda la historia. Además está por ahí la mención a Ancalagon el Negro, pero no sabemos qué es Ancalagon el Negro. Se habla de los Silmarils, se habla de la reina Beruthiel y sus gatos, se habla de Númenor. Es decir, hay mucha información sobre el pasado, pero aunque tenemos muchos referentes, muchas referencias, no en todos los casos tenemos el referente. Y justamente la historia de Eärendil, al menos hasta hoy en día, que no existe un relato que conozcamos, o al menos que yo conozca, que contenga dicha historia, pues sería justamente un ejemplo muy claro de una referencia sin un referente. Tolkien utilizó esto de manera maravillosa en El Señor de los Anillos, y por eso es que es tan poderosa y envolvente la experiencia para el lector. Y es tal el grado de información y el sentido de historicidad artificial del que está infundido El Señor de los Anillos,
que Tolkien lo colmó no solo del relato principal a lo largo de 6 libros agrupados en Comunidad del Anillo, Dos Torres y Retorno del Rey, sino que además hay un sustantivo prólogo y sustantivos apéndices. Es decir, El Señor de los Anillos está colmado de paratexto, texto que corre en paralelo al texto. Y Tolkien fue un maestro del uso del paratexto y del uso de este tipo de referencias sin referente conocido o establecido claramente. Esto creo que le brinda un sentimiento especial a la experiencia de lectura. Con el paso de las décadas, esos referentes han ido apareciendo porque Christopher Tolkien se dio a la valiosísima e impresionante tarea de poner en orden y editar todo lo que alcanzó en vida a escribir Tolkien. Entonces, primero publica el Silmarillion, después publica los cuentos inconclusos, empieza a publicar los volúmenes que conforman, los 12 volúmenes que conforman la historia de la Tierra Media, y las últimas cosas en las que trabajó en la última década y media de su vida, él fallece en 2020, son justamente los 3 grandes relatos del Silmarillion: Beren y Lúthien, los hijos de Húrin, y la caída de Gondolin. Si no me traiciona la memoria, la caída de Gondolin se publicó apenas en 2018. Entonces, Christopher se dio a esa maravillosa tarea de enriquecer nuestro conocimiento de la Tierra Media, trayéndonos muchos de los referentes de aquellas referencias que están en El Señor de los Anillos. Pero la historia de Arendil, al menos hasta hoy, no parece ser una de ellas.